Bueno, bienvenidos a todos en esta mañana y para mí, como siempre, es un placer y es una alegría el poder compartir con todos la palabra de Dios. ¿Sabéis una cosa? Cuando cierro los ojos algunas veces puedo ver a mi abuela esperándome en la salida del metro cuando yo era joven y ya no nos veíamos tanto como cuando era pequeño y no me paré a pensar nunca en que pasaba esta circunstancia. Ella me echaba de menos y buscaba cualquier tiempo para mostrar su amor. Aunque tardara 2 horas en ir a esa boca de metro y pasar solo 5 minutos para saludarme y darme un abrazo, ella siempre lo hacía. Y cuando ella murió, me di cuenta de que aquello que daba por sentado ya nunca más volvería. Es cierto que su manera de ser me cambió mi vida, su manera de amar, su manera de ser desinteresada, de ser alegre y sobre todo algo importante que era la resiliencia que ella tenía. ¿Sabéis una cosa? Mi abuela hacía ese trayecto teniendo los pies destrozados. Todavía recuerdo sus dedos amontonados unos encima de los otros. Pero ella pagó el precio por mi estabilidad emocional y no faltaba ni un solo día que yo la viera allí en la puerta del metro hasta que un día no pudo verme más. Y yo pienso que en nuestra vida espiritual en ocasiones nuestro Señor nos ofrece cosas que muchas veces las damos por hechas. No nos paramos a pensar en el precio que se ha tenido que pagar para que nosotros podamos disfrutar. Y en esta mañana me gustaría hablar sobre los dones. Los dones que cada uno tiene uno, por supuesto. Mínimo solo uno, pero puede ser que los tengamos olvidados. Puede ser que pensemos que nuestros dones son inferiores a los otros, o puede ser que ni siquiera nos preguntemos sobre los dones. Pero nos podríamos preguntar en esta mañana, ¿cuál ha sido su coste? Porque yo pienso que si realmente supiéramos el coste de nuestros dones, no tendríamos la necesidad de preguntarnos cuánto ha valido y los emplearíamos para la gloria de Dios aquí en este mundo, en la propia Iglesia. Pero no solo es eso, sino también me gustaría que nos pudiéramos preguntar en esta mañana qué objetivo tienen los dones que nosotros tenemos, esos dones que debemos de desarrollar, de utilizar, honrando a Cristo con ellos. La carta de los Efesios está escrita por Pablo y está dirigida a una zona de Éfeso y a unas iglesias en concreto. Y él quería resaltar el propósito de Dios no solo de establecer la iglesia, sino además de complementarla. Y justamente vamos a leer un capítulo donde se nos habla de la relación de los creyentes los unos con los otros, pero hay un tema que es fundamental, que es la unidad de la iglesia. Pero la continuación de este capítulo se nos pasa a hablar de lo general a lo particular. Y justamente el pasaje que vamos a leer tiene que ver en la relación que nosotros tenemos con los dones. Porque la unidad de Cristo también se manifiesta a través de la diversidad de dones para que la Iglesia llegue a ser completa. Para que cada uno de los creyentes podemos aportar al servicio de esta con nuestros dones particulares que cada uno posee. Me gustaría que pudiéramos leer en Efesios, en el capítulo 4, y versos que van desde el 7 hasta el 14, y dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevándoos por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar
emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta aquí la palabra de Dios. La primera cosa que podemos decir a la luz de lo que hemos leído es que Dios nos da dones. Dios nos ha llamado a ser salvos y también nos ha llamado a la extensión de su reino. Nosotros, como pueblo suyo que somos, nos dota de aquello que es necesario para poder hacer realidad este objetivo. Los dones son parte de estas herramientas para dar testimonio al mundo de la salvación, pero a su vez, y acomodándonos también a este tema que estamos hablando de la unidad, también tenemos que formar una piña como iglesia para servir a Cristo a través de estos dones. Y debemos hacer un uso correcto de estos dones. No podemos pensar de estos dones que los tenemos porque somos muy inteligentes o somos muy competentes en ello. Pero también saber que todos los dones que poseemos, cada uno tiene uno, y son muchos los hermanos que aportan estos dones. Por lo tanto, tienen la misma valía para finalmente comprometerse a realizar un buen uso de esa. Los dones que poseemos no tienen ningún rasgo especial. No hay dones mejores que otros. Todos son necesarios para que la Iglesia pueda vivir y realizar su función. Desde el inicio, la Iglesia primitiva ya estuvo luchando con el ver unos dones por encima de otros. Por lo tanto, esta manera de ver las cosas, algunas veces equivocada, no es de hoy en día, sino que ya empezaba por aquel entonces. Todos los dones fueron dados por la generosidad y el amor de Cristo. Nosotros, redimidos por gracia, antes personas pecadoras sin un futuro glorioso, recibimos dichos dones para realizar la voluntad de Dios. Y en conexión con estos dones, también me gustaría hablar, para aquellos que no creen en Cristo, de que Dios también te ofrece un don, que es el don de la salvación. El don que te ofrece una esperanza de un presente mejor y de un futuro infinitamente mejor del que hoy tienes. El tener esa relación directa con Dios. Me gustaría que en esta mañana nos preguntáramos cuáles son nuestros dones. ¿Los estás aportando para formar parte de esta iglesia que está viviendo los valores del reino de Dios como unidad? ¿O estamos prefiriendo rechazar aquello que Cristo nos dio de pura gracia? La pregunta que nos podíamos hacer en esta mañana es: ¿qué precio tienen estos dones? Y realmente la acción de Cristo en la cruz del Calvario tiene muchas consecuencias preciosas en cuanto a significado, a propósito, a misión, que podríamos estar hablando durante largo tiempo y no llegar a repetir ninguna de ellas. Pero Pablo nos habla que después de la muerte de Cristo, nuestro Señor resucita y asciende de nuevo a los cielos, pero no es una ascensión cualquiera, es una ascensión victoriosa. Pablo nos ofrece la imagen de un rey victorioso que lleva su botín, porque nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte y Satanás ya no nos puede acusar delante de Dios porque Él nos ve a través de la sangre de Cristo. Cuando Dios ascendió, llevó consigo aquellas almas que estaban cautivas por su gracia y que ya no eran prisioneras del pecado. Y en vez de pedir un tributo, nos dio los dones. Cristo, por lo tanto, venció en su misión en la tierra y es sin duda mediador entre nosotros y Dios. También es justificador, también es perdonador. Cristo es nuestro Rey. No solo hay partes positivas en todo esto, también hay un pago para conseguir esta victoria de Cristo, y es la muerte. Cristo se despojó de toda gloria. Cristo estaba con Dios Padre y Él hizo la voluntad del Padre en hacerse, humanarse y venir a este mundo a cumplir la voluntad de Dios, a ser humillado y a morir en una cruz para cada uno de nosotros. Y sabemos que resucitó
para llenar el cielo, para bendecir a la humanidad con su salvación y a su Iglesia con generosos dones. Mirad una cosa, más allá de los significados teológicos que puedan tener todo esto, hay una cosa que debemos de saber, y es que nuestros dones fueron pagados con la sangre de nuestro Salvador. Y eso es lo suficientemente contundente para que nosotros podamos ver estos dones de manera diferente. No solo de agradecerlos, sino también de asumir la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene respecto a ellos y de entrenarlos para un mejor servicio para Dios y para su Iglesia. Y no demos por hecho que los tenemos, no los dejemos apartados a un lado, como si algo sin importancia se tratara. La vida de Cristo misma fue entregada para que nosotros pudiéramos ser herramientas útiles. Mirad una cosa, para aquellos que no creéis en Cristo, yo creo que también es necesario que ese regalo que es la salvación que Cristo te ofrece no fue algo que fue gratuito. Para nosotros lo es, pero para nuestro Salvador, Él tuvo que poner su vida, su sangre, ser derramada para que nosotros fuéramos limpios de pecado, para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él. Así que también te invito en esta mañana a que le des la importancia necesaria de ese sacrificio que Jesús tuvo en aquella cruz. Y me gustaría que en esta mañana todos pudiéramos valorar de una manera profunda lo privilegiados que somos de recibir el amor y la gracia de nuestro Señor, su entrega y nuestro reconocimiento a pesar de que éramos rebeldes a Él, a pesar de que nosotros éramos pecadores. Cristo murió por cada uno de nosotros y realmente es algo que a mí me llega muchas veces a impactar, que aun a pesar de mi condición, Jesús vino a morir en una cruz por mí y por vosotros también. En esta mañana me pregunto también, ¿con qué objetivo Dios nos dio estos dones? En este texto se nos ofrece una lista de personas que fueron las que habían de rendir servicio a la Iglesia de una manera especial. Yo creo que esta lista, según mi opinión, no está puesta aquí al azar, pero creo que tampoco está puesta en cuanto a importancia o en cuanto a autoridad, sino más bien creo que es lo que nos ofrece es una imagen de la diversidad de dones que tienen en una Iglesia, para que todos juntos podamos crecer en amor y en cualidades espirituales, no solo para tener buenos líderes espirituales, que efectivamente es necesario, pero para que todos también seamos seguidores de Cristo, como un solo cuerpo para que podamos servir a la Iglesia. Ahí en el texto se nos ofrecen varios dones que había, varias personas que se dedicaban a este servicio a la Iglesia. En primer lugar vemos que se nos habla de apóstoles, que fueron aquellos que vivieron con Cristo, aquellos que vieron su muerte, aquellos que vieron su resurrección, y que son también autoridad universal sobre vida y doctrina. También se nos habla de profetas, los cuales fueron elementos de inspiración, los cuales anunciaron los hechos que Dios les reveló y hablaron a su sociedad de las cosas que recibieron, inspirados por el Espíritu de Dios, y juntamente con los apóstoles son fundamento para la Iglesia. También se nos habla de evangelistas, esos misioneros itinerantes, los cuales anunciaron la palabra de Dios allí donde no se había escuchado antes. Felipe, Timoteo y tantas cosas que ellos hicieron. Como ejemplo, os digo estos dos, pero hay más ejemplos en los evangelios, sirviendo como diáconos, en la enseñanza, proclamando la palabra de Dios. Y también se nos habla finalmente de pastores y maestros, y en el griego es una cosa que va junta a ambas cosas, porque aquellos que también se encargan del cuidado de la grey también deben de enseñar la palabra de Dios. ¿Qué objetivo tenían los dones dentro de la Iglesia? La respuesta está clara dentro de este texto: para capacitarnos para la obra del ministerio y para la edificación de la Iglesia. Esta palabra capacitación tiene relación con el concepto perfeccionamiento o para hacernos aptos, es decir,
En este caso nos ofrece la idea de que nosotros fuimos salvados para ser acondicionados y equipados para servir al Señor. El cumplimiento fiel de los dones dentro de la Iglesia, de los que se nos mencionan en esta lista, nos llevan a una progresión espiritual. En primer lugar, se nos manifiesta una unidad espiritual que parte de una sola fe, con un evangelio creído de todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo representa. Y nos lleva a una segunda parte, y es la madurez espiritual, de cómo la Iglesia podemos llegar a ser todos juntos, no solo como individuos, y la podríamos medir en la plenitud de Cristo que vive en nosotros como Iglesia, si somos capaces de vivir y manifestar los valores que la misma palabra de Dios establece. Como conclusión, podríamos decir en cuanto a esta parte, que nosotros como cristianos que somos y que formamos parte del cuerpo de Cristo, tenemos unos dones los cuales debemos aportar y servir a nuestra Iglesia, con los cuales podemos crecer como cuerpo de Cristo que somos y llegar a una altura y madurez considerable. Por el contrario, si no los guardamos, nuestros dones los guardamos en el armario de casa, la Iglesia se resiente. Y no solo tú te distancias de Dios, sino que el resto de hermanos también lo padecen. La variedad de dones que vemos en la lista no está acotada solo a unos hermanos en concreto. Cada uno de nosotros tiene un don. Lo que se nos ha escrito, estos que he relatado anteriormente, formaron parte del fundamento de la Iglesia. Sin embargo, me gustaría que quedara claro que cada uno de los dones que nosotros tenemos son importantes. Y me gustaría que pensáramos que si no los aportamos, si no hacemos y los dejamos ahí apartados, el servicio a la Iglesia se va a resentir. Y dejadme que os diga algo también. ¿Cuál es el objetivo de la salvación de Cristo? El objetivo de la salvación de Cristo es, como he dicho, esa relación con Dios. Pero creo que es también necesario pensar de que esa salvación también nos ofrece un presente mucho mejor, el poder disfrutar de esa relación con Cristo, no ese vacío, no cosas que no llegan a ningún lado, sino un presente mejor y un futuro mucho más esperanzador. Por eso es, porque nuestra maldad era la que no nos dejaba tener esa relación con Dios. Nuestro pecado es el que era necesario quitarlo para que pudiéramos tener esa relación con Dios. Y fue Jesús el que pagó ese precio. Es necesario también saber cuáles son los peligros de no valorar los dones de una manera correcta. En este texto también vemos la advertencia por parte del apóstol cuando no valoramos los dones, cuando no los aplicamos en nuestra vida para la gloria de Dios y para la extensión de su reino. Y no solo nos alejamos del Señor sin que perdamos la oportunidad de ser maduros, como ya hemos dicho, también somos objetivo potencial de nuestro enemigo. Ya no somos firmes, somos inestables, capaces de dejarnos llevar por cualquier doctrina, incluso falsas doctrinas que son cristianas. Pablo sabía de lo que estaba hablando. La falsa doctrina de los gnósticos ya había hecho daño en la Iglesia justamente en aquellos momentos y hubo divisiones de Iglesia. Fue necesario incluso que hubiera también un sínodo para poder poner estas cosas en claro. Nuestro enemigo nos conoce perfectamente y sabe las estratagemas que debe utilizar para separarnos y para bloquearnos, para romper esta unidad de la Iglesia. Aquí se nos habla de estratagemas que tiene relación con la astucia que se utiliza para jugar en los dados. Es por ello que uno de los oficios que la Iglesia tiene es reconducirla hasta la estabilidad emocional. Pablo se estaba dirigiendo en esta carta a personas que eran recién convertidas, personas que habían salido del paganismo y estaban dando los primeros pasos en cuanto a la fe. Por eso se nos habla no solo de unos dones, sino también se nos habla de una madurez espiritual. Creo que nosotros somos maduros y nuestra espiritualidad,
Nosotros necesitamos ser maduros espiritualmente. Y no es solo una necesidad, es que es una urgencia. Nosotros debemos de experimentar las consecuencias de nuestra fe. El negarnos a experimentar en nuestras vidas todas estas realidades no nos sale gratis. Pagamos las consecuencias de no estar en una relación directa con Dios. Y no estamos preparados para la guerra espiritual que se inicia cada vez que nosotros nos levantamos cada mañana. ¿Sabéis una cosa? Van a venir peligros y no siempre los vamos a ver. Si nosotros no estamos preparados, vamos a caer tarde o temprano. Sufrimiento, frialdad, bloqueo, tantas cosas que podemos vivir lejos de la madurez espiritual. Pero no solo pensemos en nosotros mismos, sino que también la unidad de la Iglesia se va a resentir. Si no vivimos esa experiencia espiritual progresiva, el avance del reino de Dios en esta sociedad, el testimonio y la vivencia de su ética no se va a visibilizar. ¿Sabéis una cosa? Las advertencias no son para escucharlas y para dejarlas allí. Si el apóstol nos está hablando de esto, es porque es necesario prestar atención, es necesario darle la importancia que se merece, porque no es una advertencia de algo que no va a ocurrir, como pueda ser, por ejemplo, una previsión del tiempo, es algo que hay que tomarse en serio. Y también me gustaría hablar de nuevo para aquellos que Cristo les habla para ofrecerles la salvación, que el peligro de no aceptar esa mano tendida de Dios tiene que ver no solo con el padecimiento que podemos tener hoy en día, sino también en un futuro, porque hay un lugar llamado infierno en el cual Dios no está, en el cual nos espera si no aceptamos esa salvación. Finalmente, me gustaría tener un consejo final. Todos nosotros debemos de vivir en unidad y experimentar la acción del cuerpo de Dios. Todos debemos de tener claro que Cristo es la cabeza de la Iglesia y que recibimos el poder y la dirección de éste. Como miembros de este cuerpo, el uso de nuestros dones los utilizamos para el desarrollo del cuerpo de Cristo, porque es vital experimentar una vida espiritual entrelazados los unos con los otros, para que la Iglesia pueda crecer de una manera saludable. Pero, para finalizar, me gustaría recordaros que debemos de vivir en el amor y en la verdad para experimentar esta unidad. El Evangelio es la sustancia y el amor es el ambiente que contribuye a este crecimiento. La verdad sin el amor no es suficiente y el amor sin la verdad es una decepción. Pero también la doctrina sin amor es rígida y el amor sin la doctrina sana resulta insípida, porque es necesario y es imprescindible la preeminencia de Cristo en cada una de nuestras vidas. Y esto llevado a la práctica, tiene que ver con el sentido de unidad que debemos de tener todos como Iglesia para crecer. El deseo de unión debe de hacernos nuestros dones ponerlos a disposición de la Iglesia para el avance de esta misma. Aprendamos a vivir en el amor los unos con los otros, tal y como Cristo nos dejó encomendados, con la verdad del Evangelio como ética del reino de Dios que nuestro Señor nos ha dejado. Debemos de aprender en la doctrina que emana de la palabra de Dios y que todos juntos tengamos esa idea de unidad, de conjunto, para ser un reflejo de Cristo y glorificar a Dios. Sé que esto que os estoy hablando en esta mañana quizás os pueda parecer simplemente palabras, o quizás no, o quizás estemos dispuestos a realizar esto, a poner nuestros dones al servicio de Dios, para todos juntos poder experimentar ese progreso espiritual, esa madurez espiritual. Pero requiere de nosotros un compromiso. Y requiere de nosotros también, como he dicho también, aceptar las consecuencias de nuestra fe, que no siempre van a ser positivas. En nuestra vida vamos a ser retados, va a haber momentos en los cuales vamos a experimentar el dolor, la incomprensión, burlas, risas.
Quizás también no tengamos esta disposición por nuestro orgullo o por cuestiones que cada uno conoce las suyas. Quisiera también deciros que algunas veces, y esto también me ocurrió a mí, puede pasar que no aportemos nuestros dones porque pensamos que son pequeños, quizás porque no se ven, quizás no son tan visibles como otros, pero dejadme que os diga algo, son tan vitales como los otros que se ven. Recordar cuando nos habla Pablo del cuerpo, qué importantes son los ojos, la boca, la nariz. Realmente es un ejemplo bastante plausible de lo que somos, ¿no? Cada uno de nosotros realmente pone su granito de arena. Pienso que en la vida no podemos vivir en una deriva permanente. Recordad una cosa, vamos a pasar a la presencia de Dios algún día. Pero también Dios nos va a demandar qué hicimos con nuestros dones, aquellos que fueron pagados con la sangre de Cristo. No quisiera olvidarme en esta mañana e invitarte a que aquellos que no conocen a Cristo también puedan decir en sus corazones, os deis cuenta también de ese presente que tenéis, esa maldad con la cual todos hemos vivido, que nos arrepintamos de ella y que nos pongamos delante del Señor y le pidamos que Cristo entre en nuestros corazones. Vamos a concluir y me gustaría, en primer lugar, que pensemos la pregunta que hemos hecho en esta mañana. ¿Cuánto vale vuestros dones o mi don? Pues la respuesta es que la sangre de Cristo misma está involucrada en ellos. Cristo tuvo que dar su vida por ellos. Así que démosles la importancia que se merecen. Tomemos una decisión en cuanto a esto. Estos dones son también vitales para la Iglesia. Mi pregunta es, ¿los estás entrenando, los pones a disposición de Cristo o los prefieres dejar colgados ahí en el pecho de casa a la entrada? Piensa que cuando tú no aportas a la Iglesia, el resto de hermanos también sufrimos la ausencia y la Iglesia sufre tu falta, mi falta. El no aplicar los dones también implica una falta de madurez y los peligros nos acechan. Como he dicho, el enemigo no va a perder el tiempo, Satanás no va a perder el tiempo y ya estará preparado. Pero no solo es eso, sino que también va a venir una frialdad espiritual. Normalmente, como hemos visto también en Job, Satanás no se preocupa de aquel que no vive su fe, sino se preocupa de aquel cristiano que realmente vive su fe y la experimenta cada día. Me gustaría acabar con algo. Mira, os quiero enseñar este billete, representa $1 millón. Bueno, no existe, pero solo para que veáis la importancia. Hay muchas personas en este mundo que pagarían este dinero y más por saber dónde va a pasar su eternidad. Nosotros ya sabemos dónde vamos a pasar la eternidad. Y el precio por saber esto lo pagó Cristo, ¿sabéis? Por lo tanto, debemos de sentirnos privilegiados del amor y la gracia que Dios nos ha dado. Y me gustaría que en esta semana reflexionáramos sobre realmente si conocemos los dones que cada uno de nosotros tenemos y si realmente nosotros estamos poniéndolos a disposición de la Iglesia para que podamos experimentar todos una madurez espiritual.